La desnutrición crónica en Guatemala es un asunto muy preocupante, pues afecta a 1 de cada 2 niños menores de 5 años. Pese a la gravedad del asunto, se trata de un tema que pasa desapercibido para la población en general, incluso para los familiares de los que la padecen. De hecho, Guatemala ocupa el primer lugar en desnutrición infantil en Latinoamérica, siendo una paradoja para uno de los países con mayor crecimiento macroeconómico en Centroamérica. Nuestro corresponsal, Miguel Salay, nos acerca a este impactante tema en el siguiente reporte. Guatemala es el país que posee más helicópteros per cápita en el mundo. Sin embargo, los niveles de desigualdad son tan grandes que también ocupa los primeros lugares en cuanto a pobreza, pobreza extrema, desnutrición crónica y aguda en menores de 5 años. Estos indicadores de desnutrición aguda y desnutrición crónica en realidad son un reflejo, un síntoma de los problemas de pobreza y desigualdad. O sea, son problemas estructurales del país que se expresan, por decirlo de alguna manera, en el cuerpo de los niños. De hecho, Guatemala ocupa el primer lugar en desnutrición infantil en Latinoamérica, una paradoja para ser uno de los países con más crecimiento macroeconómico en Centroamérica. De la mano con ese crecimiento, las cifras que arroja la última encuesta de condiciones de vida revela que la pobreza también ha crecido de un 50 a un 60% en los últimos 8 años. Y los indicadores de desnutrición crónica y de desnutrición aguda en el país siguen en aumento. Uno de los datos más fuertes que tenemos, las comparaciones siempre son malas, pero las analogías no, es que todavía hoy Guatemala supera a Haití en índices de desnutrición crónica infantil. 1 de cada 2 niños guatemaltecos padece desnutrición crónica, una enfermedad que los condena de por vida, pues esta causa retardos cognitivos y físicos, lo que les resta oportunidades para desarrollarse en la adultez. Pero por si el problema no fuera poco, hay casos extremos donde los niños literalmente se mueren de hambre. La población indígena, que suma alrededor del 60% de los guatemaltecos, es la más afectada. Es mayor en la población indígena, en los niños y niñas indígenas. De hecho, vemos, por ejemplo, cómo la mayoría de las mujeres que son madres y que son indígenas, su talla es a veces, su talla promedio es de 1.45 metros. O sea, hay un problema de desnutrición generacional y sí es mayor en la población indígena. El Estado no ha sido capaz de responder a estos grandes problemas de país, ni el actual gobierno ni los anteriores. En comunidades relativamente cercanas a la urbe, el problema es el mismo. A tan solo 40 kilómetros de la ciudad capital se ubica San Raimundo, un reflejo claro de la falta de atención del Estado. En esta localidad son organizaciones internacionales y los pasantes de carreras como psicología o sociología quienes son testigos del lastre de la pobreza y la desnutrición. Una familia de 10 personas gana un aproximado de $60 a la semana. Comen lo que les alcanza con su presupuesto, que sería de 300 a 500 quetzales a la semana, en una familia de 8 o 10 personas. Entonces, los niños no se alimentan de una manera adecuada, y si podríamos ir desde el inicio, las madres cuando están embarazadas no tienen una alimentación adecuada. Entonces, muchos de los niños, el tamaño y la apariencia se debe a que no tienen acceso a una alimentación más balanceada, que sería lo adecuado para un niño. La desnutrición infantil fue la causa de la muerte de 101 menores en 2017. Para algunos, la traducción a una cruda realidad es que 101 niños murieron de hambre, y es que las enfermedades son letales cuando no se tienen defensas en el cuerpo. No solo están desnutridos, sino tienen diarrea, vomitan, todo eso, no hay vitaminas, ¿verdad? Si no tiene vitaminas su cuerpo, menos su cerebro, y eso favorece a que los niños también sean de talla pequeña. El problema no es nuevo, pero va en aumento, y los funcionarios públicos lo saben. Incluso reconocen que quienes están a la cabeza de las instituciones encargadas de combatir la desnutrición no tienen las calidades para ocupar esos puestos. Hoy no tenemos a los funcionarios públicos adecuados. Hoy nos hemos dedicado durante 2 años a hacer la lucha frontal contra la corrupción, como le llaman unos siendo oportunistas, inclusive utilizándolo como una bandera política. Reitero, la corrupción no es de izquierda ni de derecha, es un problema que nos está afectando en la calidad del gasto, que nos está afectando para poder abordar esos problemas. Pero esas grandes discusiones de la corrupción hemos dejado a un lado los grandes problemas de la población.
Por primera vez en muchos años, el gobierno aprobó un incremento en el presupuesto para la refacción escolar. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas dijo que era inviable un aumento de esa naturaleza. Ello tomando en cuenta que aproximadamente el 40% de niños en Guatemala en edad escolar no va a la escuela. Pero una cosa es la aprobación de la ley, porque ya el propio Ministerio de Finanzas también ratificó que no cuenta con los recursos para poder hacer triplicar el gasto público en alimento escolar. Entonces, una cosa son los chicos que van a la escuela, otra cosa son las chicas que van a la escuela, pero la inmensa mayoría no está yendo y aquellos que van no están recibiendo el alimento escolar. De lo que sí están seguros funcionarios y exfuncionarios es que las soluciones a tan dantesco problema en Guatemala no se resolverán si no se tiene conciencia de lo que representa para el país. ¿Qué es lo que está pasando? Que hoy todavía, debido a que no hemos entendido que la pobreza nos afecta a todos, que la desnutrición crónica nos afecta a todos. Podemos haber tenido esa oportunidad de poder estudiar, de podernos nutrir bien, pero somos guatemaltecos y ese índice es tan alto de pobreza, 60%, de desnutrición crónica, 49.7%, pobreza extrema, que ya estamos hablando de índices de 23%, nos afecta a todos. La desnutrición depende del trabajo de muchas instituciones, no solo del Ministerio de Salud, coinciden los profesionales en diferentes ramas. No obstante, llegar a consensos en un país con tantas diferencias culturales, étnicas, sociales y económicas es una tarea titánica. La esperanza de erradicar la desnutrición crónica y aguda en menores de 5 años en Guatemala se ve muy lejana. Los convenios firmados por el gobierno ante organismos internacionales no se ha cumplido ni siquiera en un 50% y las instituciones y ministerios encargados de combatir continúan plagados de corrupción. Para Cámara al Hombro, Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala. Es que la crisis en Guatemala parece haber conseguido su núcleo de infección, la corrupción, con el presidente Jimmy Morales hurgando en esta herida con más indicio de expandir esta epidemia que de controlarla. Con más de 2 años en el poder y siendo fuertemente cuestionado por su gestión, Jimmy Morales enfrenta una crisis desde todos los flancos, político, social y económico. Comediante de profesión, el líder derechista del Frente Convergencia Nacional, FCN, apenas tiene pasado político, algo que lejos de haberle restado popularidad, era visto como su principal atractivo por la mayoría de los guatemaltecos disgustados y recelosos de la clase política tradicional del país. Preciso recordar su eslogan de campaña, ni corrupto ni ladrón, que junto a sus promesas de un gobierno honesto y decidido a luchar contra el flagelo de la corrupción, le llevaron a la presidencia. Cada día hay más hechos que le contradicen. En septiembre de 2016, el hermano e hijo del mandatario fueron acusados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por emitir facturas de eventos falsos en 2013, cifradas por un total de $26,000 para recibir fondos del Estado, donde entonces no han cesado los escándalos de corrupción que, esparcidos como pólvora, arden en el núcleo de su tren de gobierno, su partido y su propia familia. Pero lo peor sucedió el año pasado. En septiembre de 2017, el periódico digital de investigación Nómada publicó que las Fuerzas Armadas entregaron en marzo del mismo año $6,600 a Jimmy Morales, dinero adicional a los más de $19,000 que el mandatario cobra mensualmente de salario como presidente. Contando desde diciembre de 2016, cuando aún no cumplía un año en el Ejecutivo, Morales habría recibido no menos de $60,000 extras. La polémica por el bono militar, como se le ha llamado, se destapó luego de que el presidente evadió una investigación por corrupción sobre fondos de su campaña en 2015. Si bien tras el escándalo Morales regresó los fondos a las arcas de las Fuerzas Armadas, todavía no se disipa la estela de críticas a razón del sueldo adicional, especialmente teniendo en cuenta que el mandatario aceptó una compensación irregular y de forma virtualmente secreta, aun y cuando es uno de los presidentes mejor pagados de América Latina
en uno de los países más pobres de la región. Jimmy Morales no ha significado una renovación política para el país, sino que por el contrario, ha sido producto del mismo sistema del poder que favorece a pocos en desmedro de muchos. Luego que se revelara sobre los gastos que ha realizado la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad en artículos personales para el presidente Jimmy Morales, el mandatario dijo que no tiene que gastar de su dinero para ese tipo de compras. Porque es que yo no tengo que pagar de mi salario. Mire pues, usted tiene que hacer una bonita investigación, preguntarle a los de las AAS en qué se gastó y efectivamente eso es el tema. Presidente, pero es correcto que se gaste fondos del Estado, de los impuestos de los guatemaltecos cuando hay tantas carencias, por ejemplo, volvemos al punto. Es que mire pues, a mí me entregan ese par de lentes. O sea, que ¿Usted cree que yo ando buscando ese tipo de compras? Y usted no pregunta, presidente, ¿qué es lo que yo pregunto cosas que realmente valgan la pena. O sea, por ejemplo, Morales gastó 307,000 quetzales en licores, masajes, ropa deportiva, flores y un par de lentes de marca con un costo de 21,900 quetzales, así como la reparación de otras gafas que suman la cantidad de 67,000 quetzales. Según el vocero presidencial Heinz Hyman, será el titular de las AAS quien explique sobre el caso y responda ante la Contraloría General de Cuentas, luego que Carlos Menco sugiriera que el mandatario debe reembolsar el dinero gastado. Buenos días a todos. Carpacho, salmón, camarón gigante, lomito, pollazo y chorizo argentino no son extraños en la dieta del presidente mejor pagado de Latinoamérica, con un salario de 146,000 quetzales mensuales. Estos productos forman parte de los gastos para alimentar al mandatario Jimmy Morales y su familia. Durante 2017, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, SAAS, gastó 10,654,208 quetzales en alimentos para la Casa Presidencial, según datos de Finanzas Públicas. Es decir, diariamente, en promedio, se erogaron con fondos del Estado 29,189 quetzales en comida. Esto es aparte de los más de 307,000 que también se pagaron con fondos del Estado para los gastos personales y obsequios del presidente. Lo que más se consumió fue pollo entero blanco, por lo que se pagó 405,080,70 quetzales por 30,248 libras, 3,339 libras de lomito de res, por los cuales se pagaron 200,343,71 quetzales, carne molida por un valor de 136,007 quetzales. Sin embargo, la exquisitez de los camarones gigantes entra en cuarto lugar de las carnes preferidas de Casa Presidencial. Con media tonelada comprada en 2017 se erogaron 123,750. Pero no solo la familia presidencial come como la realeza. Según el jefe de las AAS, Orlando Ramírez, el monto es tan elevado porque también alimentaron a los guardias y personal administrativo. Según los precios de la canasta básica monitoreados por el INE, una familia de 5 miembros necesita 3,751 quetzales para alimentarse durante un mes. Esto significa que con lo gastado por las AAS se pudo haber alimentado a 248 familias por un año. Mientras Casa Presidencial gasta 29,000 quetzales diarios en comida, un guatemalteco en extrema pobreza gasta 15,75 quetzales al día. En Guatemala, el último índice de desarrollo humano da cuenta de que una persona en extrema pobreza se sostiene con 15 quetzales diarios, es decir, que con los 29,189 que gastó la presidencia en comida, una persona en esas precariedades pudo sobrevivir por 5 años. Según la investigación de nuestro diario, da cuenta que en la facturación de las AAS en 2017 se compraron una gran variedad de mariscos y carnes finas, por los que se gastaron 2,4 millones de quetzales. Los pedidos más grandes de alimentos se realizaron en diciembre, julio y abril, fechas que coinciden con las fiestas de fin de año, Bono 14 y Semana Santa. En cuanto a los días, fue el 28 de noviembre cuando más se compró, con 312,675 quetzales. Le siguen el 12 de diciembre con 87,000 quetzales y el 18 de octubre con 68,900. Dentro de los productos más consumidos están carne de cerdo, donde sobresaltan la costilla de cerdo y el chicharrón. Por ello se erogaron 198,614,57. Mariscos,
En ellos sobresalta el calamar, las almejas, mejillón, bacalao, salmón. En total se erogaron por mariscos 149.327,50 quetzales. Carnes de res, costilla de res, viuda, entraña, pata de res, falda de res, manita de rochoy. Por todas las carnes se erogaron 157.425,37. Lácteos, cremas, quesos, crema pura y hasta yogur se erogaron 68.069,5 quetzales. Dentro de las carnes de aves están los huevos, pechugas y hasta filetes de pollo, 132.551,44. Por embutidos que incluyen chorizos, tocinos, jamón, salami, pepperonis, se erogaron 251.048,90 quetzales. Pero eso no es lo único. Además se compraron pasteles, chocolates, crema de Nutella, pan francés y hasta café molido, por los cuales se erogaron 138.119,15 quetzales. En otras ocasiones, cuando ha sido cuestionado por los excesivos y lujosos gastos en comida, el presidente ha indicado que él solo come en el mercado panes con frijol. Pero la realidad es distinta según esta investigación. Al ser cuestionado por nuestro diario, el Contralor de Gastos, César Elías, explicó que si la presidencia gastó esa cantidad es porque tenía presupuesto asignado y que en este caso la Contraloría se limita a realizar las pruebas de si el producto ingresó o no a bodega y si se consumió. Es decir, no cuestionan por los excesivos gastos que salen de las AAS explícitamente para comida del presidente y su familia. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y Felipe Rucal.